Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Misiones de Observación Internacional y Derechos Humanos analizan los hechos violentos ocurridos en el país en octubre. El delegado del secretario general de la ONU se reunió hoy con el presidente de la República. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, buenas noches. El primer mandatario además recibió a militares que participaron en los operativos durante las protestas y cuantificó los daños en infraestructura de Fuerzas Armadas. Con estos temas empezamos hoy. El delegado del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas llegó al país para conocer a detalle los acontecimientos y la crisis que ocurrieron en Ecuador. No, por supuesto, un saludo al secretario general de Naciones Unidas, que como siempre sigue muy atentamente los temas de Ecuador y aprecia mucho la forma como las partes están conversando. ¿Respaldo al gobierno nacional? Respaldo al gobierno nacional. El encuentro con el presidente de la República, el vicepresidente y varios ministros y secretarios de Estado tuvo lugar en el despacho del presidente Lenín Moreno. El presidente ha conversado con él, le ha enviado el mensaje al secretario general de Naciones Unidas, su agradecimiento por su preocupación sobre la situación en el Ecuador, por su compromiso en los días de la crisis para actuar como facilitador y para actuar también en la búsqueda de posibles salidas. Asimismo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, recordó que además de la ONU, existen varias misiones de observación y de derechos humanos. A todas ellas, el propio gobierno las ha invitado. Es de interés del gobierno que diferentes miradas, que miradas externas, que miradas imparciales, puedan comentar y puedan observar lo que ha sucedido en el país. Asimismo, el presidente Lenín Moreno se reunió con los militares que resultaron afectados durante las protestas. Les dijo que su actuación ha llenado de orgullo no únicamente a sus familias, sino también al Estado y a la patria. Estamos seguros de que nos seguiremos sintiendo plenamente orgullosos de ustedes. Quiero manifestar mi agradecimiento profundo. Fuerzas Armadas, a pesar de haber podido utilizar el armamento que posee y que de acuerdo a la agresividad inclusive podía haber estado en condiciones y derecho de hacerlo, no lo hizo por una orden que se impartió y en buena hora de no disparar contra los ciudadanos, de respetar los derechos de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas demostraron disciplina, un gran coraje y cohesión. Además, el primer mandatario cuantificó los daños que representan para el país los ataques a los insumos y el material de Fuerzas Armadas. El valor del material militar que ha sido destruido rebasa los 9 millones de dólares. En el encuentro les recordó que las Fuerzas Armadas son el remanso en el cual se respalda cada uno de los ciudadanos. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. A propósito, el director de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fabián Fuel, dijo que la institución militar está preparada para identificar y neutralizar el terrorismo en el Ecuador. El general dijo que es una nueva amenaza que tiene el país y que será combatida por Fuerzas Armadas. Estas son las misiones que cumple el único ejército de los ecuatorianos, el ejército vencedor del 95. Este es el ejército y la brigada que cumplirá nuevamente con la defensa de la soberanía e integridad territorial ante esta nueva amenaza de delincuentes, de terroristas, donde nuestra misión será identificarles, aislarles, neutralizarles para ser entregados a las autoridades competentes. Los soldados de la Boina Roja somos respetuosos de la Constitución y de las leyes. Respetamos a nuestro pueblo. No se disparó un solo cartucho, se cumplió la misión constitucional, se defendió la democracia y el orden constituido. Amamos la paz y porque amamos la paz tenemos que prepararnos para combatir la violencia y el terrorismo en nuestro país. Señor Ministro de Defensa, necesitamos que se revisen las leyes, necesitamos equipamiento. Esta inversión será en beneficio de un bien público, la seguridad de los ecuatorianos. El Frente Unitario de Trabajadores y el Gobierno Nacional, reunidos hoy, llegaron a ciertos acuerdos, entre ellos la instalación de 3 mesas de trabajo. Esta vez llegaron sin amenazas previas al Palacio de Carondelet.
Ahora sí el presidente los reciba. Mire, la Comisión de las Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal, al igual que la Organización Internacional del Trabajo, nos ha comunicado que el día de hoy el presidente de la República nos va a recibir en la reunión que tiene como objetivo discutir las reformas laborales. Y sí, esta vez sí fueron recibidos por el presidente de la República y, entre otros, el ministro del Trabajo, Andrés Madero. En estos espacios de diálogo que ha abierto el gobierno para poder regresar a la cordura y ponernos de acuerdo en principios fundamentales. Me da mucho gusto que estén presentes. Las puertas de Palacio siempre están abiertas para ustedes. Señor presidente, el FUT jamás ha estado en contra de llegar a un acuerdo y al diálogo. Jamás. El FUT jamás ha estado atrás de un golpe de Estado. Tras este encuentro en el que dialogaron sobre la agenda de trabajo, aseguraron los representantes del Frente Unitario de Trabajadores que hicieron 6 propuestas. Hoy recién se empieza a discutir lo laboral. ¿Cuál va a ser el punto central? Ir primero frente a reformas o a un código del trabajo, y también con la reforma de la Corte Constitucional del artículo 28. Otras propuestas tienen relación con la seguridad social. La seguridad social es para nombrar nuestro delegado al Seguro Social. También hay un acuerdo entre el gobierno y el Frente Unitario de Trabajadores para instalar 3 mesas de trabajo. Sobre el tema económico, una mesa sobre el tema de las reformas o derechos laborales en el país, y una tercera mesa sobre la seguridad social, que son aspectos fundamentales donde nosotros hemos planteado la predisposición de participar, escuchar todas las propuestas que han sido planteadas para poder llegar a los mejores consensos, a los mejores canales de diálogo que den los acuerdos necesarios. El envío de las reformas al Código del Trabajo dependerá del tiempo que tome el consenso, y aspira el ministro Madero que sea lo antes posible. Bajo el marco del diálogo propuesto por el Gobierno Nacional, va a permitir llevar a los resultados lo más pronto posible. Así, el Frente Unitario de Trabajadores continuará las mesas de acuerdo y de diálogo con el Gobierno Nacional. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El primer debate del proyecto urgente se analizará este jueves en el Pleno y, según el presidente de la Asamblea, César Litardo, todavía buscan acuerdos. Hay dudas de los asambleístas por el documento que fue aprobado por la Comisión de lo Económico. El Partido Social Cristiano presentó un informe de minoría. Los 2 asambleístas del PSC, miembros de la Comisión de Régimen Económico, presentaron un informe de minoría sobre la Ley de Crecimiento Económico enviada por el Ejecutivo. Dicen que rechazarán el proyecto en el Pleno. Carece de constitucionalidad porque reforma 22 cuerpos legales y eso no se puede hacer en una ley. Va desde minería hasta educación, hasta reformas al Código Orgánico territorial. Le quita el dinero a la gente para transferirlo al gobierno y no soluciona absolutamente nada de los problemas macroeconómicos y de estructura. Esas dudas sobre el informe también alcanzan a los asambleístas independientes, que creen que la comisión debía proponer al Pleno un texto. Si no se mide el impacto, si no sabe a quién va a afectar o beneficiar la ley, ¿cómo la vamos a aprobar? Creo que esas cosas quedan en un vacío que amerita una mayor profundización, sobre todo desde la comisión. El informe dice no hay un articulado que esté consensuado. Si es que no se votaba el informe ayer, no podía pasar a ser discutido en el Pleno, y lo que iba a hacer es provocar que pase por el Ministerio de la Ley. Esperan que en este primer debate se analice todo. Por esa razón, los legisladores fueron convocados para este jueves a las 9:35 de la mañana y, según el presidente de la Asamblea, César Litardo, este debate durará algunos días. Debatamos en primer debate y ya luego para el segundo debate busquemos cuáles son las herramientas para que se pueda aprobar esta ley de mejor manera. Algunos esperan que en el segundo debate se dividan los temas para la votación. Para garantizar que se incluyan cosas positivas que están en este proyecto que ha enviado el presidente y no se vote todo un cuerpo. Y es que el Pleno necesita 70 votos para aprobar el texto y el mismo número para negar el proyecto. Si es negado el proyecto o archivado, no tiene ninguna opción el Ejecutivo. Hay que encontrar los 70 votos, me parece que es responsable. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, buscar esos votos que permitan aprobación de esta ley. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El sector florícola fue uno de los más afectados tras las recientes protestas. Grupos de encapuchados ingresaron y causaron grandes pérdidas.
Son cerca de 100.000 tallos de rosas los que se procesan a diario en una de las florícolas ubicadas en la provincia de Cotopaxi. Allí trabajan más de 400 personas que hoy tratan de olvidar los días de terror que tuvieron que vivir durante las protestas que se produjeron los primeros días de octubre. Grupos de hasta 80 personas ingresaron en varias ocasiones para exigirles que pararan la producción y se unieran a la protesta. A partir del 7 de octubre nos empezaron a llegar amenazas, llegaba gente encapuchada a decirnos que teníamos que salir, que no podíamos trabajar. Y luego venían 2 o 3 veces al día a asegurarse que no estemos trabajando. Quienes se decían manifestantes, pero en realidad actuaron de forma delincuencial, no solo que destrozaron la infraestructura, sino que incluso agredieron físicamente a los trabajadores. La gente que trabaja aquí fue la principal víctima, la tenían atemorizada, la maltrataban, la pegaban, la sacaban corriendo como si estuvieran haciendo algo malo y lo único que estaban haciendo era trabajando. Pero esto no solo ocurrió en esa zona del país. En el norte de Pichincha, en el cantón Cayambe, la situación fue similar. Para nosotros la principal afectación fue el cierre de vías, que con el pasar de los días de la manifestación se fue haciendo más complicado. Y vale decir, nos iban extorsionando, es decir, fueron subiendo la cuota para poder pasar los camiones. Las pérdidas económicas que dejó esa protesta con tintes de violencia son millonarias. Solo en 3 fincas de Cotopaxi la cifra alcanza los $400.000, mientras que para las florícolas de Cayambe la pérdida es de cerca de $6 millones. Pero para quienes están en este negocio, esa no es la única afectación. No solamente es lo que no se vendió, sino que las plantas se vieron afectadas, la flor se botó. Ha sido un poco difícil convencer a los clientes que están en muchas partes del mundo que entiendan lo que pasó, lo que sucedió y que recuperen la confianza. No sabemos cuántos de nuestros clientes nos han dejado de comprar por el susto de comprar en Ecuador. Por ahora, buscan recuperarse con rapidez para llegar a San Valentín, una de las fechas más importantes del año para este sector, y poder cumplir con sus clientes. Para el presidente del Núcleo de Floricultores de Cayambe, Sebastián Padula, es importante que el gobierno escuche sus propuestas. Una flexibilización del horario laboral, son un control de producción de flor ilegal. Ecuador es uno de los países que más exporta flor ilegal en el mundo. Ecuador exporta rosas principalmente a Estados Unidos, pero también a países como Rusia, Holanda y al menos otras 35 naciones del mundo. Por ello, quienes se dedican a esta actividad esperan que lo que ocurrió no quede en la impunidad. Con cámaras de Juan Pablo Moreno, Belén Merizalde, 24 horas. La jueza Daniela Camacho tiene previsto reinstalar este jueves la audiencia preparatoria de juicio en contra del expresidente Rafael Correa y 24 procesados más en el caso Sobornos 2012-2016. Además, resolverá los pedidos de nulidad. Si se declara válido el proceso, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, emitirá su dictamen fiscal sobre los imputados. Tras 4 días, concluyó la audiencia de juzgamiento en contra del asambleísta Jofre Poma y 8 personas más. El juez David Hacho notificará nueva fecha y hora para dar a conocer la sentencia. Con globos y carteles blancos, seguidores del asambleísta Jofre Poma y del prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, exigían su liberación mientras en el interior de la Corte Nacional se desarrollaba el 4º día de audiencia de juzgamiento por procedimiento abreviado en su contra. Una diligencia en la que las partes procesales expusieron sus alegatos finales. La sentencia respecto a su presunta participación en el delito de paralización de servicios públicos se dará a conocer en los próximos días. Debido a que hay bastante carga procesal, hay bastante prueba aportada, pues... Durante estos días de audiencia, Fiscalía presentó 15 pruebas documentales y 16 testimoniales, entre ellas los testimonios de operadores de Petroecuador, de personal de seguridad y peritos que realizaron experticias a los videos de las cámaras de seguridad de la petrolera estatal. Tampoco Jofre Poma se le evidencia de que está cometiendo ningún acto que sea compatible con el tipo penal acusado, por lo tanto estamos tranquilos. Según
Según la teoría de fiscalía, tanto Poma como los 8 procesados más ingresaron el 7 de octubre a las instalaciones de Petroecuador en Sucumbíos y obligaron a los operadores a paralizar el sistema de bombeo de petróleo. Durante 2 horas 19 minutos se dejaron de bombear 31.287 barriles de petróleo, con un perjuicio aproximado de 1,7 millones de dólares. Se genera en la opinión pública como que si le condenan ha sido culpable y si no le condenan hay algún tipo de corrupción porque dejan en impunidad un hecho. El delito de paralización de un servicio público se sanciona con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Dentro del caso de cohecho que enfrenta el juez Aurelio Quito de Pastaza, la Fiscalía pide la vinculación de otro juez que habría intermediado para la frustrada entrega de dinero al denunciante. El nombre del nuevo juez aparece en las grabaciones del día del operativo en el que se detuvo al juez Quito. Hace menos de 2 meses, el juez John Álava denunció el intento de soborno por parte del juez Aurelio Quito de Pastaza, quien, según una grabación que fue judicializada, intentó pagarle para torcer una sentencia. Según la denuncia, Aurelio Quito pretendía entregar $40,000 a 2 jueces del tribunal que debía decidir a favor de la construcción de la hidroeléctrica del proyecto Pilatúa en el oriente ecuatoriano. Pero el juez Álava menciona al juez Bolívar Torres como el gestor del encuentro y supuesto beneficiario de la mitad del soborno. En su testimonio relata que fui por las bolsas cuando las estaba levantando, el doctor Quito me supo manifestar que le pase solo la funda de color azul, que la roja es para Torres. Quien me hace el contacto acercándose a mi oficina, y eso consta en el proceso también, ya con las versiones rendidas por el agente de policía que me daba protección a mí y que estaba sentado ahí junto conmigo cuando se acercó, es el otro juez que integraba el tribunal, Bolívar Torres. De ahí que el fiscal de Pastaza solicitó la vinculación del juez Bolívar Torres como pieza clave en la trama de compra de sentencias de la Corte de la provincia. El impulso fiscal relata que, de los elementos técnicos que constan en el expediente fiscal, existe hechos que hacen presumir la participación a más del procesado Aurelio Quito del señor Bolívar Torres, quien actualmente se desempeña en el cargo de juez de la Sala Única de la Corte Superior del Puyo. El otro juez que integraba el tribunal, Bolívar Torres. Lo dice Aurelio Quito en las grabaciones. No obstante, existen 2 grabaciones adicionales que han sido incorporadas al proceso. En ellas, el ex juez procesado Aurelio Quito habría revelado nombres de sus contactos dentro y fuera del Consejo de la Judicatura. Contactos que serían parte del chantaje en la compra de jueces. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Más noticias. A mediados de noviembre se votarían las reformas al Código de la Democracia. De lo propuesto por la función electoral se toparán 3 o 4 temas y sobre ellos buscarán acuerdos. La democracia se estaría votando aproximadamente entre el 14 o el 15 de noviembre. Es la fecha tope máxima para votar el Código de la Democracia. Litardo dice eso después de que haya acuerdos con las bancadas de la mayoría legislativa. Y así también lo confirma Jimena Peña, quien preside la Mesa de Justicia. Tenemos algunos acuerdos sobre los temas que se podrían debatir adicionalmente a lo que está incorporado en el informe de segundo debate, como es el tema de gasto electoral, el tema de justicia electoral, los temas de paridad también y de género. Desde Suma ven importante que se incluya el control al financiamiento de las organizaciones políticas. La bancarización de los recursos, me parece que eso puede aportar muchísimo a la transparencia y tratar de evitar que los aportes, por ejemplo, sean en especie. Aunque hay temas sensibles que no logran los acuerdos en estas conversaciones previas. Como por ejemplo el tema de la eliminación de los distritos electorales, tema de cambio de método, habría consenso para cambiarlo a Webster. Sin embargo, lo que han manifestado algunos es que si es que no se eliminan los distritos, el cambio realmente no tuviera mayor impacto. Estas son parte de las observaciones que presentó la función electoral. No todo lo que presentaron será acogido. Realmente no hay condiciones para procesar una reforma tan amplia en un segundo debate. Por tal motivo, lo que hemos realizado es escoger ciertos temas importantes, prioritarios. En eso están de acuerdo todos. Sin embargo, hay cuestionamientos por parte de los legisladores miembros de la Comisión de Justicia. Hasta el día de hoy no ha habido una convocatoria en la Comisión de Justicia en donde nos sentemos a hablar y a tratar el Código de la Democracia, que es de vital importancia. Pero hay otro problema adicional y es que hay una moción en el Pleno para retirar al actual ponente de la ponencia del proyecto, la asambleísta Jimena Peña. Por eso se suspendió la sesión anterior y hasta el momento no se ha topado el tema en la comisión. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
Hace un año, el Ejecutivo presentó en la Asamblea el Código Orgánico de Seguridad del Estado. La normativa, que incluye 4 libros donde se plantean cambios en las políticas sobre seguridad nacional para evitar nuevas amenazas, aún no ha sido tramitado. Se espera que pase al Pleno en 30 días. Descansa hace un año en la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Es el Código Orgánico de Seguridad Nacional presentado por el Ejecutivo. Consta de 4 libros y para su tratamiento se crearon subcomisiones, pero el tema va lento. Hubieron otras propuestas por parte de diferentes asambleístas. Hubo que ir acumulando y hacer un estudio. Y finalmente, en las últimas sesiones que nosotros ya queríamos tratar, simplemente no había el quórum reglamentario. El proyecto propone una reestructuración de las políticas de seguridad del Estado, con el fin de definir amenazas, riesgos y vulnerabilidades, tomando en cuenta desafíos cada vez más complejos que en la materia se presentan. Además, plantea que el Sistema Nacional de Inteligencia esté conformado por una entidad rectora, en este caso el Centro de Inteligencia Estratégica CIES, que reemplaza a la SENAIN. Debajo de ella 5 subsistemas: el militar, policial, servicio exterior, económico tributario y financiero aduanero. Para el exdirector de Inteligencia Militar Mario Pazmiño, en la propuesta de reestructuración del sistema de inteligencia se deben tomar en cuenta también otros aspectos. Tiene que hacerse una depuración de todo el personal de inteligencia que está en el Centro de Inteligencia Estratégico, porque gran parte de ellos pertenece al grupo de Ronnie Vallejo, vinculado al correísmo. Pazmiño cree que el trámite del Código de Seguridad no puede esperar más. Los recientes hechos de violencia deben dejar lecciones, dice. Asegura que el Estado debe prepararse entonces para que la siguiente vez no hayan sorpresas. Lo que se tiene que hacer es comenzar a infiltrar estas organizaciones con el propósito de tener información desde adentro, saber qué es lo que está pasando sobre el tema específico de agitación social, terrorismo urbano y también lo que es sedición. Caso contrario, nos veremos desprotegidos totalmente. El Código Orgánico de Seguridad Nacional podría debatirse en el Pleno del Legislativo en diciembre. Porque primero tenemos que debatir dentro de la comisión. En su redacción, el código abarca 4 grandes temas: defensa nacional, orden público, inteligencia y gestión de riesgos. Carlos Acoto, 24 horas. Compras con sobreprecios se evidencian en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES de Guayaquil. 24 horas tuvo acceso a las órdenes de compra donde el entonces gerente general de esa casa de salud autorizó la millonaria adquisición. 19 de enero de 2018, el entonces gerente general del Hospital Teodoro Maldonado Carbo firmó la orden de compra HTMC 003-2018 para la compra de 729 unidades del factor 8 por un valor total de $999,655. Hasta ahí nada raro, es un hospital de tercer nivel y es habitual que se realicen compras de ese tipo. Sin embargo, ese mismo día el hospital compró 571 unidades más de factor 8 por $782,995. Al parecer, no fueron suficientes. Según la orden de compra HTMC 006, también del 19 de enero, las autoridades aprobaron otra compra de 729 unidades más de factor 8 por $999,655. Y ahí no terminaron las adquisiciones ese día. Se aprobaron y firmaron 6 órdenes de compra más, todas de factor 8. Es decir, solo ese día el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES compró cerca de 6,000 unidades de factor 8 a 9 distribuidoras diferentes y pagó por ellas más de $6,200,000. Pero no es todo. El medicamento por el que el IES pagó $1,371 por unidad se lo consigue 5 veces más barato, según esta cotización que obtuvo una clínica privada. El factor 8 es un tratamiento para los pacientes con hemofilia tipo A. Algunos de los funcionarios que actualmente siguen trabajando en esta casa de salud, pero ya en cargos diferentes, entre ellos el ex gerente general, la Fiscalía les abrió un expediente por el presunto delito de peculado. De eso van casi 3 meses. Joana Ramos, 24 horas. En un operativo desplegado en 5 provincias del país, se detuvo a 7 personas por el presunto delito de defraudación tributaria al haber ocasionado pérdidas de más de $200,000. A los detenidos se les interpuso medidas sustitutivas a la prisión y prohibición de enajenar bienes por $1 millón.
El operativo arrancó a la medianoche y se extendió por 5 horas de forma simultánea en 5 provincias del país. La Fiscalía fue tras la pista de una red de supuestos defraudadores tributarios. Estaban realizando transacciones comerciales ficticias con empresas de las que están catalogadas por el Servicio de Rentas Internas como fantasmas. Por 5 meses se extendió la investigación que comenzó en mayo, cuando el director del Servicio de Rentas Internas de la Zona 7, Stalin Calva, emitió la alarma y puso una denuncia en contra de una persona. Luego la fiscal Bella Castillo tejió la red. De la estructura, según sus investigaciones, forman parte 7 personas que realizaban transacciones a través de una compañía fantasma. Todos están detenidos. Los operativos se realizaron en Pichincha, en el cantón Rumiñahui, en Guayas, en el cantón San Borondón y Daule, en Tungurahua, en el cantón Ambato, en Azuay, en el cantón Paute y también en Loja, en los cantones Loja y Zapotillo. Precisamente en esta última provincia funcionaba el centro de acopio de toda esta red. La persona que lideraba o la que se encontraba haciendo el centro de estos temas son los señores Juan David R. y José Wilmer N. El primero tiene su domicilio en esta ciudad de Loja y en el otro en el cantón Zapotillo. Todos los detenidos fueron trasladados a Loja. La Fiscalía, en apoyo con la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios de la Policía, detectó que estas personas registraban compras inexistentes con la finalidad de justificar gastos y así reducir el pago de impuestos. A través de una sola empresa fantasma habrían causado un perjuicio al Estado de más de $200.000. Dayana Monroy, 24 horas. Encuentran droga encaletada en una hacienda en la provincia del Guayas. Parte del alcaloide incautado tenía como destino el consumo interno en Guayaquil. El operativo subterráneo por parte de los agentes de la UIAN se ejecutó en una hacienda del cantón Isidro Ayora, donde se halló pasta de cocaína en bloques y en forma de pelota. La droga proveniente de Colombia estaba enterrada en caletas cubiertas con ramas y troncos, herméticamente cerradas. Todo para evitar que la humedad la dañe, por lo que utilizaron también tanques para su ocultamiento bajo tierra. La UIAN determina que esta organización venía operando hace aproximadamente 5 meses, dedicados al acopio. Esta vez se encontraron cerca de 130 bloques con droga. Además, se encontraban armas de fuego, como son una arma de fuego tipo pistola, 3 armas de fuego tipo escopeta, 17 municiones sin percutir. Hay 4 sujetos detenidos, 3 ecuatorianos y un venezolano. Entre ellos está un familiar del cabecilla de una peligrosa agrupación narcodelictiva, que cumplía funciones de encalentado, acondicionamiento para la distribución, custodio y seguridad de la droga. Parte de la droga decomisada por agentes de antinarcóticos en este operativo tenía como destino el puerto principal. Estas mafias criminales continúan utilizando fincas para copiar la droga. Lo principal para ellos es que el lugar tenga mala cobertura telefónica para no ser ubicados, menos aún que estén cerca de casas y donde haya tránsito de personas. Y es así como el 60% de droga incautada este año por agentes de la UIAN ha sido encontrada justamente en haciendas. Catalina García, 24 horas. Un hombre y una mujer resultaron heridos cuando fueron impactados por rocas en un deslizamiento de tierra que se registró en el cantón Chambo, en la provincia de Chimborazo. Gran cantidad de tierra provocó el cierre de la vía de ingreso. Fue solo un sonido y una estela de tierra cubrió la vía de ingreso al cantón Chambo en la provincia de Chimborazo. Parte de la montaña cayó. Un ruido como que estaba pasando un carro, un tráiler, veo que comienza a bajar la tierra. Y ella comenzó a bajar los árboles. Un vehículo que transitaba por el lugar sufrió daños y sus ocupantes resultaron heridos, ya que 2 rocas impactaron en la parte lateral del automotor. Cortes de cabeza, un corte en el cuello, pero bueno, con la bendición de Dios no pasó a mayores. Yo venía justo atrás de él. Nos tocó en hora pico, donde todo el mundo está trayendo a sus hijos, a sus esposas del trabajo, y venían también los buses llenos también de estudiantes. Presumen que la mala utilización del agua de riego más las lluvias provocaron el agrietamiento de la tierra y su posterior deslizamiento. Mandan el agua por ahí, eso creo que ha estado ya, y si la tierra más suave y con esta lluvia se baja el derrumbe.
hacen de regar y dejan el agua suelta toda la noche. Entonces también se va a coordinar con los señores dueños de los terrenos. Exigir que se construya o se lleve por otro lado los canales del agua para poder evitar una desgracia más fuerte posterior. Mientras la maquinaria realiza la remoción de escombros, los usuarios de la vía no les quedó más que esperar por varias horas, aunque con temor de que la tierra siga cediendo. En el Cantón Chambo, provincia de Chimborazo, Mercedes Chávez, 24 horas.